Bienvenido a este nuevo curso de análisis técnico desde cero. Mi nombre es Cristian Díaz, soy médico y vengo operando en los mercados financieros desde el año 2015. Esta es la primera entrega de muchas. Mencionarte que frente a cualquier duda que tengas a lo largo de este video y de los siguientes, me gustaría que me dejes en los comentarios todas tus dudas y a la brevedad serán respondidas. Vamos a comenzar con la primera pregunta que se hacen todos, que es ¿qué es el análisis técnico? Bien, el análisis técnico es una herramienta que se utiliza a nivel global para analizar activos financieros, no solamente acciones, sino también criptomonedas, hasta incluso bonos, forex, etc. Bien, todos los mercados que tengan precio y volumen pueden analizarse mediante el análisis técnico. ¿Y cuál es el objetivo entonces del análisis técnico? Si bien el análisis técnico nos permite investigar o estudiar en forma muy completa el comportamiento de un activo, uno de los objetivos o premisas más importantes del análisis técnico es pronosticar y definir futuras tendencias. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos identificar una tendencia alcista o bajista, nos va a permitir posicionarnos a favor del mercado. Por ejemplo, si operamos un activo como en la actualidad Bitcoin, que claramente tiene una tendencia alcista, y nosotros compramos Bitcoin en lugar de posicionarnos a la baja o shortear, como se suele llamar también, probablemente tengamos muchas más posibilidades de éxito que si nos posicionamos en contra del mercado. Entonces, a lo largo del curso y a medida que vayamos entendiendo cuáles son las herramientas que nos proporciona el análisis técnico, vamos a entender y concluir que pronosticar una futura tendencia es el objetivo principal del análisis técnico para dirigir nuestras inversiones. El análisis técnico tiene tres premisas fundamentales. La primera es el mercado lo descuenta todo, el precio se mueve en tendencias y la historia se repite. Vamos a analizar en detalle cada una de ellas. En relación a la primera, el mercado lo descuenta todo, tenemos que saber que una empresa en particular se ve afectada no solamente por sus balances, por los mercados de referencia, por los índices e incluso también por datos económicos del país o incluso aspectos psicológicos. ¿Qué dice el análisis técnico? Dice que todos los datos, absolutamente todos, balances, mercados de referencia, todo ya se viene descontado en el precio. Bien, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa Pampa Energía va a presentar un balance. Bien, en este balance resulta que los datos son mejores de lo esperado y el precio reacciona al alza. Bien, ¿por qué? Porque el mercado esperaba que gane determinada cantidad de dinero y finalmente el balance muestra que ha ganado más de lo esperado. Entonces, el activo responde al alza cuando uno analiza el gráfico y ve justamente que se está descontando en el precio este muy buen balance, este balance fuera de lo esperado, uno entiende que simplemente tiene que dejar que el precio le muestre el camino. Bien, entonces, en lugar de tener que especializarnos en empresa por empresa para poder invertir, uno simplemente deja que el mercado lo guíe, lo oriente. Al mirar el precio, uno va a entender que la empresa anda bien o mal en función de la tendencia. Bien, esa es la primera premisa y es muy importante. Quiere decir que absolutamente todos los datos están ya reflejados en el precio. En relación a la segunda premisa, el precio se mueve en tendencias, vamos a ir por primera vez a mirar un gráfico. No se preocupen si no entienden todo lo que van a ver en la plataforma de TradingView, esto por supuesto será explicado más adelante. ¿Y a qué se refiere esta premisa de los precios se mueven por tendencias? Bien, en análisis técnico tenemos, como les decía anteriormente, una tendencia alcista, una tendencia bajista y una tendencia lateral, la cual algunos autores la definen simplemente como un movimiento de pausa y no como una tendencia en sí. Esta segunda premisa se refiere entonces a la definición de tendencias. Básicamente, y sin prestarle atención, insisto, a todo lo que están viendo en pantalla, podemos definir que si un precio se mueve y va marcando máximos y mínimos crecientes, bien, se puede entender que la tendencia es alcista. De hecho, si trazáramos una línea imaginaria desde estos mínimos hasta estos máximos, simplemente entendemos que la tendencia es al alza. Bien, recuerden entonces, cuando un precio marca mínimos y máximos crecientes, bien, la tendencia es alcista. Ahora, si nos trasladamos a otro momento en la historia de este activo,
por ejemplo, aquí, bien, vamos a ver exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los precios marcan mínimos y máximos decrecientes, ¿bien? Y esto define, por supuesto, una tendencia bajista, ¿bien? ¿Por qué es importante esta premisa? Porque cuando logremos identificar la tendencia, y aquí es la importancia en la primera diapositiva, recuerden que les decía que uno de los objetivos principales del análisis técnico es pronosticar futuras tendencias y definirlas, tiene que ver con que si logramos identificarla, por ejemplo, en este caso al alza, y nosotros nos posicionamos al alza, las probabilidades de éxito están a nuestro favor. Mientras que si en este caso nos posicionáramos a la baja, es decir, con una posición short, como se suele mencionar también, las posibilidades de éxito están reducidas y muy probablemente vamos a perder dinero. Entonces, esta es la importancia de la segunda premisa. Por último, la última premisa, la historia se repite, es muy pero muy interesante. Y esto tiene que ver con la psicología humana. A lo largo de la historia, desde que se empezó con el análisis técnico, hay distintos patrones, figuras chartistas, como se les llama, que las vamos a estudiar por supuesto mucho más adelante, pero a modo de ejemplo podría mencionarles patrones como hombro, cabeza, hombro, como triángulos, como banderines. Vamos a ir entendiendo y aprendiendo que en el análisis técnico hay figuras que definen patrones de cambio de tendencia y hay otras figuras que definen patrones de continuidad. Cuando el inversor detecta este patrón, entiende que por resultados históricos previos, no solamente en ese activo, sino también en muchos otros, si detecta, por ejemplo, un patrón de continuidad, es muy probable que ese activo termine resolviendo al alza. Si todos los inversores entienden que los patrones, por ejemplo, denominados triángulos, suelen resolver en función de la tendencia de base, van a posicionarse en función de esa tendencia porque ese gráfico muy probablemente resuelva en la dirección que ellos están pensando. Y esto es justamente la psicología del mercado, la psicología humana. Si todos entienden lo mismo, muy probablemente el mercado se termine moviendo hacia una dirección u otra. Esto pasa también con conceptos como soportes y resistencias, que los vamos a también ver más adelante, donde el hecho de quebrar justamente uno de estos niveles, y sobre todo cuando se manifiesta con volumen, ya lo entenderemos más adelante, también afecta a la psicología. ¿Por qué? Porque uno entiende que cuando se produce el quiebre de un determinado nivel, ya sea estático o dinámico, el movimiento del precio puede llegar a ser fuerte o no, pero se va a mover en una determinada dirección. A esto se refiere entonces el concepto de la historia se repite. Frente a patrones pasados, muy probablemente esos patrones resuelvan de la misma manera. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y aquí es un dato importante que quiero resaltar, que es cuál es la diferencia del análisis técnico y el análisis fundamental. Bien, el análisis fundamental analiza exhaustivamente los balances de las empresas, examina datos económicos, financieros, de la industria, bien, no solamente de la empresa, sino también quizás del rubro en el que se encuentra dicha empresa y cuál es el momento del mercado. Considera variables como ingresos, beneficios, deudas y perspectivas económicas. Acá hay una muy interesante ventaja que considero tiene el análisis técnico frente al análisis fundamental. El analista fundamental tiene que ser experto, literalmente, en la empresa que está decidiendo si invierte o no. ¿Por qué? Porque su inversión la va a basar en función de cómo vienen los números de la empresa. Y para poder ver cómo vienen los números de la empresa hay que tener idea, hay que estudiar, quizás incluso hasta tener alguna carrera que avale justamente estos conocimientos para poder tener una decisión fundamentada entonces en los datos y no tener equivocaciones al respecto. La gran ventaja del analista técnico es que no necesita conocer los datos de la empresa. ¿Por qué? Porque en función de lo que dicen las premisas del análisis técnico, que el precio lo descuenta todo, uno entiende que una empresa que tiene una clara tendencia alcista quiere decir que sus números van muy bien. En cambio, una empresa cuyos números no están para nada bien, probablemente tenga una tendencia bajista. Bien, en este caso, por supuesto, siempre hay excepciones. Hay empresas que pierden dinero y no paran de subir, pero esto tiene que ver con las expectativas del mercado. Un ejemplo puede ser Tesla, donde no suele mostrar muy buenos datos económicos, pero a lo largo de los años, como por ejemplo va subiendo la cantidad de empleados y las inversiones,
el activo no para de subir. Bien, ahora cuando uno analiza los balances, a lo mejor estos balances no son del todo buenos, pero tiene que ver el precio con expectativas y no con el balance específico y del presente que está mostrando la empresa. Entonces, para invertir en una empresa como analista fundamental, uno tiene que conocer realmente a detalle cómo viene esa empresa, y esto por supuesto lleva mucho tiempo. La gran ventaja del análisis técnico es que los gráficos, ya vamos a ver cuando empecemos a dibujar un poco, en poco tiempo uno puede tomar ya decisiones en función de cómo está el activo, cómo viene el volumen, cómo va la tendencia, a diferencia del analista fundamental, donde tiene que detenerse quizás días o semanas a analizar una empresa para poder finalmente tomar una decisión. Ahora tenemos que pasar a hablar un poquito de lo que es la teoría de Dow, un dato teórico muy importante, sobre todo para aquellos que están arrancando de cero con lo que es el análisis técnico. Charles Dow es una figura muy importante en el análisis técnico, su teoría data de 1882 y aún los conceptos siguen vigentes en la actualidad. Es el creador del Wall Street Journal y de algunos de los principales índices americanos como el Dow Jones. Bien, Dow plantea una serie de teorías o premisas, bien, de las cuales vamos a hacer hincapié en alguna de ellas y no en todas. La primera de todas, el mercado lo descuenta todo, lo hemos visto ya, por lo cual no voy a ahondar mucho más en eso. La segunda dice que el mercado tiene tres tendencias, ahora lo vamos a analizar. Las tendencias tienen tres fases, el volumen confirma la tendencia, los índices deben confirmarse mutuamente. Este es un concepto bastante obsoleto que ya no se le da mucha relevancia, tiene que ver con los índices americanos específicamente, y una tendencia continúa hasta que muestra señales claras de reversión. Vamos a entrar en detalle en alguna de ellas. Quiero comenzar con el mercado tiene tres tendencias. Lo que están viendo en pantalla es el gráfico del índice Merval analizado en dólares. Vamos a poner una herramienta para poder hacer flechas. No me interesa que vean ni presten atención a todas las líneas que están trazadas en este gráfico, ya que es uno de los gráficos que utilizo habitualmente para tomar decisiones y no quería borrar todos los indicadores. Simplemente presten atención a los que les voy a señalar. Dow dice que hay tres tendencias en el mercado: la tendencia mayor, la tendencia secundaria y las tendencias menores. Con tendencia mayor se refiere a tendencias que se desarrollan por años. Por ejemplo, podemos comenzar desde julio del 2022 y entendemos que la tendencia es claramente alcista. Bien, esta sería una tendencia mayor alcista. Las tendencias secundarias son tendencias que duran de 3 semanas a 3 meses. Y estas tendencias suelen estar en el medio de una tendencia alcista. Y se refiere a estas tendencias que suelen ser, por supuesto, contratendenciales, es decir, diferentes o contrarias a la tendencia mayor, y se desarrollan, como les decía, entre 3 semanas y 3 meses. Estas serían entonces las tendencias secundarias. Y las tendencias menores son tendencias que se mueven dentro de las secundarias. Es decir, esta tendencia bajista, alcista, bajista, alcista y bajista sería una tendencia menor dentro de una tendencia secundaria. Tengan presente que este gráfico es un gráfico semanal. Bien, vamos a analizar posteriormente de qué se tratan las temporalidades, bien, pero básicamente mencionarles que cada vela que ven aquí, cada vela corresponde a la cotización de 5 días, es decir, de una semana completa de mercado. La siguiente teoría de Dow habla de que las tendencias tienen 3 fases. Bien, vamos a identificarlas en este gráfico. Este es un gráfico de Pampa Energía en temporalidad semanal. Insisto, no le den mucha relevancia a todas las líneas que están trazadas en este gráfico. Simplemente vamos a intentar comprender a qué se refiere Dow con esto de las 3 fases. Como pueden ver, inicialmente el activo venía de una clara tendencia bajista. Fíjense cómo fue cayendo a lo largo de todas estas últimas semanas en una clara tendencia a la baja. ¿Qué pasa? Cuando el activo ya descuenta absolutamente todas las malas noticias del mercado, bien, ya sea por balances, por situación económica del país en la cual esa empresa reside, es decir, ya todo está descontado como negativo, las grandes manos del mercado, es decir, los mercados, los institucionales, como suelen mencionarse, comienzan de a poco a comprar, bien, y a liquidar toda la oferta de activos de esta empresa que eventualmente nadie la quiere, bien, porque todo era negativo para esta empresa.
¿Cuál es la característica de la primera fase, que es la fase de acumulación? En la fase de acumulación, las instituciones empiezan a comprar, el precio deja de caer y típicamente vamos a ver que esta fase se caracteriza por ser en largos periodos de tiempo, ¿bien?, con un escaso volumen de operaciones. Estas barras que ustedes ven tienen que ver con el volumen de operaciones. Cada barra, como estamos viendo un gráfico semanal, cada barra corresponde al volumen que se operó en toda una semana. Entonces, en este activo en concreto, donde vemos una fase de acumulación, entendemos que los institucionales han comprado en precios mínimos, se caracteriza por una etapa aburrida, por un momento, la verdad que no dice nada, porque el precio se comienza a mover en forma lateral, porque el volumen de operaciones es muy bajo y porque venía de una importante caída, donde entonces el inversor retail o minorista la verdad que no tiene mucho interés en comprar una acción que no para de caer y que todas las noticias son negativas. Bien, una vez que se completa la fase de acumulación donde ya no hay oferta, vamos a empezar a ver que el activo, que venía en caída libre, luego lateralizó, comienza a mostrar una fase alcista. Recuerden que en fase alcista o tendencia alcista hablábamos que cuando los máximos y los mínimos son sucesivamente crecientes. Bien, esta es la famosa fase de participación pública, donde además de los institucionales que tuvieron la certeza de haber comprado en piso, bien, comienzan a ingresar al mercado otros institucionales y sobre todo los minoristas. A lo largo de toda esta fase comienzan a aparecer buenas noticias, el mercado claramente cambia de tendencia bajista, pausa, a tendencia alcista y el precio comienza a mostrar excelentes retornos. Estos retornos, por supuesto, son máximos para aquellos institucionales que la vieron venir y fueron liquidando toda la oferta cuando ya no había más malas noticias para descontar en el precio. Finalmente, llegamos a la última fase, que es la fase distributiva o de distribución. ¿Qué pasa? Vamos a ver que el precio, que venía en una clara tendencia alcista, comienza a mostrar ya algunas señales de debilidad. La tendencia ya no es tan marcada, el precio comienza a mostrar comportamientos laterales y en esta fase se caracteriza por los inversores institucionales ir liquidando sus posiciones, es decir, ir tomando ganancias. Como los grandes jugadores del mercado comienzan a devolver todos estos activos que han comprado a lo largo de mucho tiempo, tengan presente que en este caso en particular estamos hablando que los inversores empezaron a comprar en mayo del 2012 y termina la fase de acumulación en prácticamente el año 2014. Bien, entonces en casi 2 años estos inversores inteligentes han comprado en mínimos y están liquidando posiciones en máximos. En esta fase, además de que los inversores comienzan a liquidar sus posiciones, tiene también que ver con una fase de máxima euforia, cuando todas las noticias, absolutamente todas, ya no pueden ser mejores, cuando la empresa anda excelente, cuando el país de referencia tiene que ver con que está todo bien o que hay mucha expectativa. Justamente estos datos bien marcan el techo del mercado. Cuando ya no hay más noticias positivas para descontar, el precio distribuye, los grandes jugadores empiezan a salir y esta fase alcista que se detuvo comienza una nueva fase bajista, bien, como lo demuestra Pampa. Particularmente este caso argentino tiene que ver con fines del año 2017, donde comienza una crisis institucional a nivel del gobierno, bien, del gobierno de aquella época, y esto por supuesto empieza a descontar en el precio todos estos datos negativos que empiezan a aparecer y el activo muestra finalmente una gran corrección, una importante toma de ganancias. Por último, la última teoría que quiero hacer mención es que una tendencia continúa hasta que muestra señales claras de reversión. En este sentido vamos a ver en el curso, a lo largo del curso, que hay muchísimos patrones de cambio de tendencia, bien, como por ejemplo el hombro cabeza hombro, lo habrán escuchado nombrar quizás si tienen algún conocimiento previo, patrones como doble techo, triple techo o incluso al revés, doble piso, triple piso, bien, son todos patrones que nos pueden hablar de un potencial cambio de tendencia. También tenemos que mencionar el quiebre de líneas de tendencia, ya sea al alza o a la baja, que pueden definirnos un patrón de cambio. Pero bueno, esto no quiero ahondar mucho más, considerando que son
motivos para siguientes entregas. Pero es muy importante a la hora de hacer un análisis de un activo, identificar estos patrones de cambio de tendencia como para poder tomar decisiones. Es decir, si nosotros estábamos posicionados en un activo cuya tendencia es claramente alcista e identificamos un patrón de cambio como por ejemplo un hombro cabeza hombro y este patrón se activa finalmente, tenemos que saber que muy probablemente el activo va a empezar a comenzar a corregir, ¿bien? Y esto nos tiene que hacer tomar una decisión como por ejemplo cubrir la posición o directamente vender nuestra posición a la espera de una corrección para entrar en el futuro o no nuevamente en esta acción. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahora se empieza a poner lindo porque vamos a empezar a ver algunas cuestiones prácticas. ¿Qué es lo que vemos en un gráfico? Para esto vamos a utilizar la plataforma de TradingView. Así como TradingView hay muchísimas plataformas, yo he decidido utilizar esa, siempre la he utilizado a lo largo del tiempo y es una plataforma con la cual me siento cómodo, es bastante profesional. Tienen que saber que tiene una versión gratuita y también tiene versiones pagas, por los cuales la gran diferencia será en que la pública o gratuita se pueden colocar una cantidad mínima de indicadores, bien, mientras que en la paga comienzan a aparecer estos beneficios de utilizar muchos indicadores. Hay indicadores incluso que van a ver que son pagos y otros que son gratuitos, pero bueno, esto lo van a ir viendo a medida que investiguen un poco la plataforma. Así que, ¿qué es lo que vemos en un gráfico? Lo que ven en pantalla, el eje horizontal y vertical, que ahora lo vamos a ver, la acción del precio, bien, el volumen de operaciones, patrones relacionados con los activos, que eso lo vamos a ver más adelante, y algunos indicadores. Vamos a ver algunos de ellos. Bien, finalmente estamos en lo que es la plataforma de TradingView. Tengan presente nuevamente que todas las líneas que ven trazadas en pantalla las vamos a ir aprendiendo con el correr de las distintas entregas de este curso, pero lo que me interesa explicarles ahora es simplemente qué es lo que ustedes ven en pantalla. Bien, vamos a arrancar con el eje horizontal. En el eje horizontal podemos ver el tiempo. Bien, fíjense que, por ejemplo, este gráfico abarca los últimos 3 años, desde el 2021 hasta casi el 2025, es decir, tenemos 4 años. Esto, por supuesto, cuando uno con la ruedita del mouse amplía o reduce, esperen que vamos a poner automático, obviamente podemos ver más a lo largo del tiempo, incluso por ejemplo aquí desde el 2015. Si yo voy nuevamente hacia adelante, el tiempo se acorta y me permite ver con mayor especificidad cómo es el comportamiento entonces del precio, como para poder luego hacer los distintos análisis. En el eje vertical ven el precio, obviamente. Bien, esto que estamos viendo en pantalla es Bitcoin y como pueden ver, por ejemplo, desde el año 2023, estas son velas semanales, recuerden, vemos que desde los $17.000 aproximadamente se encuentra en la actualidad en la zona de los $98.000. Entonces, como primer concepto, eje horizontal tiempo, eje vertical precio. Bien, cuando empezamos a analizar ahora lo que es la estructura de la plataforma de TradingView, vamos a ver que en toda esta zona tenemos en primer lugar para colocar el nombre del activo que queremos analizar. Si uno aquí simplemente toca, puede escribir el activo que quiere ver, bien, por ejemplo Ethereum, bien, y te va a aparecer el gráfico que uno lo puede tener ya analizado o no. Bien, recuerden que cada vez que uno realiza un dibujo en algún gráfico, puede guardar ese esquema como para ya tenerlo cargado y no tener que estar dibujando todo el tiempo lo mismo cada vez que queremos analizarlo. Volviendo al activo Bitcoin, vamos a poner el que tengo ya estudiado, que es con Coinbase. Bien, así. Bien, seguimos. Lo que ven al lado es que dice S, es la temporalidad. Cuando uno hace clic aquí, podemos ver la temporalidad desde un minuto, bien, hasta meses, si queremos. Esto, por supuesto, depende de la característica de inversor que seamos. Si nosotros queremos operar haciendo trading o scalping, vamos a utilizar temporalidades de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15. Mientras que si queremos ser inversores de mediano y largo plazo, utilizaremos temporalidades más amplias como la temporalidad diaria o la temporalidad semanal, como es la que yo estoy utilizando en este caso. Bien, así que esto se refiere a la temporalidad. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que esta vela es una sola vela que abarca toda la semana que ha terminado, si uno pasa la temporalidad semanal a la temporalidad diaria, vamos a poner esto en automático,
vemos que esa temporalidad semanal es el resultado de todas estas velas que completan 7 días, porque Bitcoin, recuerden, opera 24/7. Bien, si estuviéramos hablando de un activo como por ejemplo Tesla, tendríamos el resultado de 5 días, bien, porque la vela semanal tiene que ver con los días hábiles donde opera Tesla. Pero como Bitcoin es 24/7, el resultado de la vela semanal tiene que ver con 7 días de operaciones. Entonces, como pasamos nuevamente a la semana, tengan presente ese dato. Cuando uno coloca una temporalidad semanal, esa vela es el resultado de todo lo que ha sucedido en la semana completa. Siguiendo, tenemos al lado otras estructuras. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una vela japonesa, que veremos en la próxima entrega bien de qué se tratan, cómo están conformadas, pero simplemente mencionarles que aquí podemos ver otro tipo de velas, como por ejemplo las barras, bien, como lo ven ahora. Podemos ver también líneas, analizar el gráfico en línea. Esto depende un poco del gusto de cada uno. Por supuesto, por lejos lo que más se utiliza a la hora de analizar un activo, porque es lo que mayor información te proporciona la vela, bien, es, justamente la vela japonesa. Bien. Siguiendo, tenemos todos los indicadores que uno puede colocar a la hora de analizar un activo. Bien, acá simplemente alguien puede buscar RSI, MACD, el indicador que ustedes estén familiarizados, lo colocan y se va a aplicar directamente en el gráfico. Luego hay otros botones secundarios que no quiero detenerme, como por ejemplo la colocación de alarmas, etc. Del lado derecho podemos utilizar esto para guardar los gráficos. Bien. Aquí tenemos otra serie de opciones, como para ver, por ejemplo, cuál es la cartera en la que uno tiene los activos analizados, como para tener acceso rápidamente a esos activos. Alarmas, mensajes relacionados con la plataforma y muchas otras cosas que no me quiero detener porque no es tampoco muy relevante. Lo que sí es relevante es entender que a mano izquierda tenemos todas las herramientas que nos van a permitir dibujar justamente en el gráfico para poder hacer el análisis técnico que estamos aprendiendo. Como por ejemplo, la primera es para poder dibujar líneas de tendencia. Uno simplemente haciendo un clic desde un punto donde quiere empezar el estudio, va a ver que se va a dibujar una línea para luego, una vez que quiero colocar la línea precisamente así, hago otro clic y la línea ya queda dibujada. Como pueden ver, hay un montón de estructuras que ustedes tienen, los invito a ir analizando, dibujando en el gráfico, vayan jugando con esto en relación a otras herramientas como por ejemplo el trazado de canales, el trazado de líneas horizontales o verticales directamente, de principio a fin. Hay muchísimas cosas que pueden ir estudiando. Luego también tenemos herramientas como los retrocesos de Fibonacci, que también por supuesto lo vamos a analizar en este curso. Tenemos la posibilidad de armar posiciones de trading, ya sea cortas y largas. Esto también lo vamos a analizar. El rango de precios, como por ejemplo, bueno, quiero saber cuánto ha subido Bitcoin en esta semana. Nos posicionamos desde el principio de la semana hasta el precio actual y vemos que ha subido un 10%. Es decir, hay muchísimas herramientas que ustedes los invito nuevamente a ir analizando, jugando con esto, porque es la única forma de terminar aprendiendo y fijando el conocimiento, es la práctica. Bien. Pero bueno, simplemente mencionarles entonces que del lado izquierdo están todas las herramientas que uno puede utilizar para analizar el activo. En la parte superior pueden buscar el activo, colocar temporalidades, sumar indicadores, colocar alertas. Del lado derecho tiene que ver con todo lo que es el guardado de nuestra carpeta de activos, la colocación de alarmas, etc. Y los ejes, como les he mencionado al principio, tanto horizontal como vertical. Y con el estudio de la plataforma de TradingView damos por finalizado esta primera entrega. Me gustaría invitarte a hacer algunos ejercicios como los que están viendo en esta última diapositiva. Les sugiero abrirse una cuenta en la plataforma de TradingView, empezar a hacer análisis de activos. Yo entiendo que aún no hemos estudiado en profundidad cómo trazar una línea de tendencia, cuáles son las características principales que tiene que tener uno a la hora de trazar una línea, dónde colocar la línea, cómo trazarla, pero es interesante ir probando las herramientas de a poquito. Tienen en este video algunos gráficos que he realizado donde ustedes pueden intentar copiar a ver si logran conseguir lo que yo tengo dibujado, pero básicamente empiecen a aplicar los conceptos aprendidos en esta primera entrega. Me refiero a las tendencias mayores, a las tendencias secundarias, a las tendencias menores. Intenten identificarlas en el gráfico.
Déjenme dudas en los comentarios de este video, cosas que no han entendido, cosas que les gustaría que profundice quizás como para sumar en una nueva entrega, ¿bien? Pero me parece que hasta aquí ha sido un pantallazo muy completo de lo que es el análisis técnico, cuáles son sus principales características, las teorías, ¿bien? La teoría de Dow, profundicen también en ello. Recuerden que les he hablado de algunas de las más importantes, pero no he especificado en todas. Pueden buscar, investigar, a ver de qué se tratan el resto de las teorías, la importancia del volumen de operaciones a la hora de analizar un activo. Tienen muchísimo para hacer hasta que les haga la siguiente entrega, mucho para practicar, para conocer. Así que bueno, espero que les haya gustado esta primera entrega. Los invito entonces a dejarme sus comentarios en el canal de YouTube. Si les gustó este contenido, por favor suscríbanse, le dan a la campanita para que les avisen de nuevos contenidos que vaya lanzando. No solamente haré cursos de... no solamente haré, perdón, lo que son las entregas de este curso, sino también iré subiendo contenido audiovisual sobre otros contenidos también, no solamente para inversores que estén comenzando en este nuevo mundo del análisis técnico, sino también como para aquellos que quieren simplemente repasar o que ya están operativos y quieren profundizar en algunos conocimientos. Los videos también estarán dedicados a ellos. Así que con esta última diapositiva me despido, espero que les haya servido y hasta la próxima entrega.